hoy yo quiero el primer tema, ¿verdad? De hoy. Hoy vamos a hablar acerca de auditar la mente. ¿Quién sabe qué es una auditoría? Qué fea esa auditoría, ¿verdad? Y sobre todo, mire, en las auditorías cuando lo agarran a uno que le dicen tal fecha hay auditoría, pues uno está preparado. Pero cuando lo agarran desprevenido, qué horrible, ¿verdad? Porque tal vez usted todo el mes estuvo bien y tal vez ese día se descuidó en algo. Tal vez ese día cometió un error y por ese día no pasó a la auditoría, le fue mal. Entonces hoy vamos a auditar la mente. ¿Qué es eso? Que vamos a analizar, vamos a pensar, vamos a ir a ese lugar donde no nos gusta ir. Hay una escritora que es una de mis escritoras favoritas, que ella tiene una frase y dice, comprender, dice ella, es aliviar. ¿Cuánto les ha pasado que tiene un dolor de cabeza y se va a Google y pone dolor de cabeza lado izquierdo? ¿Verdad? No, si es que aquí hay. Si yo me meto al historial de ustedes, dolor de cabeza lado izquierdo, dice. ¿Por qué me tiembla el ojo? Dice. ¿Se ha fijado? No es. ¿Por qué solo me duele el dedo pequeño del pie? Dice. Y claro, ahí ahora le dan una explicación y le dice, es un derrame, es un posible derrame. Y usted anda, me va a dar derrame, me voy a morir, me voy aquí. O sea, usted anda pensando lo peor. ¿Le ha pasado? Pero qué bonito es cuando uno tiene algo, uno va donde la persona que estudió 8 años, ¿verdad? Para ser médico general. Después de esos 8 años, estudió otros 4 más, 2 más, 3 más, para la especialidad. Y le dice, ese dolor de cabeza se llama dolor tensional porque no está durmiendo bien. Tan sencillo como que duerma las 8 horas. Cuando usted comprendió eso, sin que le hayan dado una pastilla, el dolor de cabeza se le fue. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted entendió qué le pasaba y usted se alivió. ¿Le pasa o no le pasa? ¿Verdad que sí? Entonces, esta escritora habla y ella dice, el principio para poder tener una salud mental, para poder tener esa salud mental bien, tenerla en buen estado, para estar bien, es comprender cómo funciona tu cerebro, comprender cómo tú eres y comprender por qué te suceden las cosas, ¿verdad? Hay un dicho que a mi esposo no le gusta el dicho, pero a veces debatimos y le digo, amor, yo creo que ese dicho sí es cierto, ¿verdad? Y mi esposo me dice, no me gusta ese dicho. Y yo sé que muchos de los que están acá lo conocen ese dicho, que es el que nació patamal, dicen. Me van a decir que no se lo saben. O se lo dijeron a usted o usted lo aplicó. Pero no me van a decir de qué, porque hay personas que uno dice, no puede ser posible. No es posible que le vaya tan mal. O sea, no es posible que esté de desgracia en desgracia, en desgracia, en desgracia. Pero mi esposo, él es bien espiritual, él es más espiritual que yo, ¿verdad? Entonces él me dice, no es así, me dice él. Cada quien tiene la vida que se merece por las decisiones que toma. Entonces ahí se me quita lo carnal a mí, digo, tenés razón, no es que está mal el hermano, es que es espiritual. Y es cierto, a veces tomamos un montón de decisiones por consejos de otra persona, porque a la otra persona le funcionó. Tomamos decisiones por arranque de enojo, tomamos decisiones por arranques de tristeza, tomamos decisiones por arranques de alegría, porque hasta la alegría, el exceso de alegría mal administrado te puede hacer tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué sucede? Empiezas a tener aquel montón de decisiones mal tomadas en tu vida y te está yendo mal. Pero todo inicia en tu mente. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu mente? Entonces, cuando uno se comprende a uno mismo, cuando uno se entiende a uno mismo, uno se alivia y uno dice, bueno, yo soy diferente que la otra persona. Mi cerebro es diferente al cerebro de la otra persona.
¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento los han hecho sentir mal porque están en todo y en nada al mismo tiempo? ¿Les ha pasado? Sí, no se sienta mal, se llama déficit de atención, yo lo tengo y usted no, ni usted ni yo somos peor que el otro, somos diferentes, nuestro cerebro es diferente. ¿Les ha pasado? Mire, les voy a decir, para que no se sienta mal, porque yo sé que no dicen amén, porque no se quieren ver. A veces yo estoy en el quinto cielo, hermano, y estoy pensando si desconecté la plancha en la casa. Y eso no es que yo soy menos espiritual, eso se llama déficit de atención. Y ahí es donde yo le digo a la mente, si se quemó la casa, se quemó la casa, y ahí ¿qué voy a hacer? Estoy adorando ahorita. Y yo llamo a la mente nuevamente a regresar. Estás aquí, no puedes hacer nada por la plancha si la dejaste conectada o no la dejaste conectada. Eso se llama déficit de atención. Me encanta leer, me fascina leer, pero leo la misma página hasta 4 o 5 veces, porque en la tercera, cuarta línea ya me fui. Sí, es cierto. Sí. ¿O cuántos tienen que estarse en movimiento? Están aquí y están acá y van y corren y se sientan. Mi hijo, yo le digo, muchacho, le digo, estate quieto. Hoy en la tarde Oscar David sacó una canción en guitarra, al rato llegó con un origami que hizo y después me dijo, ya tengo las notas de esto. Y yo, ay no, Oscar David, estate quieto, le digo. Porque estaba con el televisor encendido, estaba jugando Minecraft y estaba con la guitarra. Y yo sé, como mamá sé que le tengo que enseñar a enfocarte en una sola cosa. Pero a veces me ha sorprendido ese niño. Porque todos los cerebros son diferentes. ¿Cuántos de los que están acá les explican y no entienden? ¿Va que sí? Sí, no se sientan mal. No, mire, este mensaje no es para acusar. Este mensaje es para ubicarnos, para que todos sepamos que todos los cerebros son hermosos, pero todos los cerebros son diferentes. Tenemos 2 hemisferios. Está el hemisferio izquierdo, el razonamiento. Es aquel que puede estar aquí en medio de nosotros. ¿Y qué es eso de lenguas? Y me vinieron a orar y dicen que voy a ser millonario. Y ni tengo ni para pagar la luz. Ni sé si voy a llegar a fin de mes. Eso es el hemisferio izquierdo. Todo lo tienen que analizar, todo lo tienen que medir, todo lo tienen que cuantificar, todo tienen que saber si tiene, si está comprobado científicamente, lo creo. Si no tiene comprobación científica, no lo creo. Entonces nunca va a poder creerle a Dios. Nunca va a poder creer los milagros sobrenaturales de Dios, porque eso no se cuantifica. ¿Quién puede cuantificar a Dios? ¿Cómo usted le puede decir a una viuda, verdad, que a una persona, que estaba orando por alguien que ya estaba a punto de fallecer y de repente se levantó en la cama y anda caminando? ¿Cómo usted le puede explicar eso a alguien? Por eso es necesario, dice la palabra, que hayan señales. Y si es necesario que las piedras hablen, las piedras van a tener que hablar. Pero luego está el hemisferio derecho. Que el hemisferio derecho es el artista, el creativo, mire, y en mi casa eso es chistoso. El pastor es recontra izquierdo, ¿va? O sea, eso es izquierdo, pero izquierdo, nada a la derecha. Todo es izquierda. Andrea, la matemática es exacta. Andrea, eso no. Por acá, derecha, izquierda, arriba, abajo, se sienta, se para. Así. Y yo a veces le digo, fíjate que me duele acá, pero también me duele acá. El cerebro de él, el disquete, hasta ahí llegó. No, o te duele acá o te duele acá. No te pueden doler las dos cosas. No, pero es que fíjate que empieza por acá y me sale por acá. Él ahí lo perdió. O tal vez en la madrugada, tal vez
el Espíritu me levanta, o tal vez tuve alguna experiencia espiritual en la noche y yo me levanto, y tal vez yo me levanto y ando orando y me voy a los cuartos de los muchachos, allá a los otros cuartos, y me voy a ungir, me voy a orar, estoy orando ahí por él, me vuelvo a acostar, y en la mañana tal vez él me dice, te sentí inquieta, te sentí levantándote, así que fíjate que anduve por aquí, ay no, me dice, yo estuve durmiendo toda la noche, aquí estuve yo, me dice. ¿Es más él o más yo? Somos diferentes. Yo necesito de ese hemisferio izquierdo de él porque para mí 42 y 24 es lo mismo. Y a veces no, y lo papi, no te enojes, le decía, sabes, lo que así soy. Pero a veces también él necesita de mi, no sé si es incredulidad mía o que era mía, pero yo digo, no sé. A veces necesita él de la locura mía también. Pero somos diferentes. ¿Pero qué? Aliviar, entender de que mi cerebro es diferente, me ayuda mucho. Y me ha ayudado mucho en el ministerio y me ha ayudado mucho en el llamado. Porque yo recuerdo los primeros años de ministerio que obviamente, ¿verdad? Por ser diferentes, por ser hemisferios diferentes, por ser con texturas emocionales diferentes, por pensar diferente, porque somos dos cerebros diferentes, pues obviamente la gente siempre va a tener como esa preferencia de saber dónde ir y dónde no ir a hablar, ¿verdad? Sabían que iban donde el pastor y pastor y mi esposo bien lindo, ¿verdad? Él sí le decía pase. Y después, sí, pase. Ya la tercera vez a veces me mandaba un mensajito. Me decía, ocupo que vengas aquí con el machete, me decía. Y entraba yo, me decía, le decía, aquí la dejo con mi esposa, le dice, voy a ir allá afuera. ¿Por qué? Porque somos diferentes, ¿verdad? La forma de ser, somos diferentes. Para mí es, ¿y por qué se va a tomar ese veneno? Bueno, aquí está el veneno. Si quiere, tómeselo, si no se lo toma, si se lo toma le va a pasar esto, y si no le toma, si no se lo toma, le va a ir bien. Yo soy así, pero al principio a mí me costó ver que mi llamado, mi don profético, mi contextura emocional, mi lado cerebral derecho era muy diferente al de él. Y cuando yo comprendí, y yo me pongo yo como ejemplo, porque yo sé que para muchas personas a veces hablar de donde tuviste que cambiar, donde tuviste que salir, a veces es difícil. Yo me pongo como ejemplo. Cuando yo comprendí que yo era diferente, ahí es donde se aplica, comprendí y me alivié. Entonces, ¿qué hice? Entendí que lo que me tenía que enfocar era no tanto en desarrollar el izquierdo, sino en perfeccionar el lado derecho que ya tenía desarrollado. Y que muchas veces iba a necesitar de un hemisferio izquierdo, y ahí es donde entra esa cobertura de mi esposo, y ahí es donde entra esa guianza de mi esposo, y ahí es donde entra eso que tal vez yo lo miraba de otra forma y él me tenía que decir, no, mire, es de esta forma porque así como usted lo está viendo, esto y esto y esto va a pasar. Entonces ve cómo el ser diferente no es bueno ni es malo, es que somos diferente y tenemos que partir de que Dios a todos nos dio una capacidad de pensar. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces no entendemos cómo somos realmente. Y lastimosamente nuestra cultura no es una cultura en la que si así como voy al gastroenterólogo porque ando mal del estómago, voy a ir al psicólogo. Porque ¿qué sucede? Ahora hay más apertura a eso. Pero ¿qué sucedía antes cuando le decían a uno, deberías de ir al psicólogo? ¿Qué decía la gente? No estoy loco, decía. El loco es el que va a quedar, el que está al lado suyo, aguantándole porque usted no se conoce. El psicólogo es necesario. Todos deberían de tener un psicólogo de cabecera. Porque yo le apuesto que cuántos de los que están acá les pregunto quién es hemisferio derecho, quién es hemisferio izquierdo, cuál es tu temperamento, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, sos déficit de atención, no sos déficit de atención, no van a saber nada de eso. Entonces comprender es aliviar,
saber cómo funciona mi cerebro, saber cuáles son mis habilidades, eso me alivia, eso me trae tranquilidad. La palabra habla, y vamos a leer en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí está hablando de que así como piensa, así es la persona. Y yo sé que eso ha sido como un debate cuando no queremos aceptar, a veces cuando se nos hace un llamado de atención, cuando se nos da un consejo, cuando a veces se nos quiere decir, mira, yo siento que sos demasiado ansioso. Yo no soy ansioso, yo no soy ansioso, yo no tengo ansiedad. O sea, no, ¿por qué? Porque no queremos aceptar, ¿verdad? O cuando se le quiere decir a una persona, fíjate que yo creo que sos un poquito explosivo. ¿Qué? ¿Y qué? Pues, ¿y qué? ¿Acaso vives conmigo? ¿Y acaso vos me aguantás todos los días? ¿Verdad? Cuando uno le quiere decir a una persona, porque a veces creemos, ¿verdad?, de que como uno le dice eso a la persona, fíjate que yo te veo que sos así, la persona viene y se quiere mentir a él mismo y decir, yo no soy así. No, yo no soy. A veces cuando alguien le dice a usted, a mí el dinero no, yo no necesito dinero. Mira, los tenis nuevos anda, a mí no, con estos zapatos estoy bien yo. ¿Qué está proyectando esa persona? Que quiere tener, pero no puede tener. Mejor decir, yo quisiera tener. ¿Verdad? O sea, a veces proyectamos lo que queremos tener, pero realmente no lo somos. Sugerimos algo que no somos. Y ahí es donde yo muchas veces, cuando a veces llegan repetidas veces a mi oficina con el mismo problema, le digo, mira, una cosa es la mentira, otra cosa es el engaño. Porque que vos me mintas a mí no quiere decir que yo te crea tu mentira. Vos me puedes mentir, yo te puedo decir, ok, sí está bien. Pero que me mintas no quiere decir que yo te esté creyendo. ¿Qué estoy haciendo yo? Respetando lo que me estás diciendo y también dejándote pues que tú sigas. Ahora, ya cuando tu mentira, tú sí te la crees, eso ya es un engaño. Y eso es vivir bajo engaño. Y eso es lo que sucede con las personas, que se hacen una mentira y viven bajo esa mentira. Entonces ya no viven de mentira en mentira, viven ya en engaño. Entonces cuando tú ya vienes mentira tras mentira y tú quieres venir a decirme, ahí yo sí te digo, mira, aquí eso ya no es mentira, aquí es engaño y estás viviendo bajo engaño, estás viviendo ya tu propia mentira, tú te la creíste. Y tenés que partir de ahí, tenés que dejar de mentirte a ti mismo y mejor tomar decisiones, aceptar, sí tengo problema con eso y no decir, no tengo problema con eso. Mejor decir, sí tengo problema de autoestima y no decir, yo no tengo problema de autoestima. No decir, yo no tengo problema de orgullo. No, yo no tengo problema. Yo tengo problema con chisme. Mejor es aceptar, tú ver con lo que tú estás peleando, con lo que tú estás luchando, y mejor tú lo aceptas. Y una vez tú lo aceptas, entonces tú pues ya comienzas a caminar y a perfeccionar. Pero este versículo dice, tal es el pensamiento, tal el hombre es. ¿Qué sucede de la mente a la actuación? Yo traje un pequeño videito para poder explicarle a ustedes qué sucede en su cerebro cada vez que usted está pensando. ¿Pueden ver lo que sucede? Hay lucecitas. Eso se llaman conexiones neuronales. Yo les apuesto que ahorita, si tuvieran el cerebro de ustedes, el cráneo fuera transparente, aquí pareciera discoteca. Así va. Todos los cerebros. ¿Por qué? Porque cada pensamiento está haciendo una conexión, entonces está haciendo lucecita. Ahora, le voy a decir qué sucede con tal el pensamiento del hombre,
tal el hombre es. Y para eso le voy a poner un ejemplo. Ya me pueden encender las luces. Le voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos les ha pasado que tienen que, cuando estaban pequeños y lo mandaban a uno a la pulpería, y la pulpería quedaba en la otra cuadra, pero uno, por no ir a dar la gran vuelta, había un solar baldío, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía uno en ese solar baldío? Hacía un caminito, ¿verdad? Entonces ese caminito, ahí la grama ahí no crecía. El zacatay no crecía, tenía la forma de su zapato, tenía la forma suya, ¿verdad? Y a medida iba aumentando de peso, usted se iba marcando más la huella suya. Entonces el camino se iba marcando más. Entonces uno hacía un camino y ya no tenía que ir a dar aquella gran vuelta a uno, sino que uno dice, yo soy pilas, ya tengo el camino hecho. Bueno, tal el pensamiento del hombre, tal el hombre es. Tanto usted piensa en algo, tanto usted tiene un camino hacia eso. Por ejemplo, tanto usted piensa negativo que usted se convirtió en una persona negativa. ¿Me entiende? Entonces usted se convierte en esa persona en la que alguien llega y le cuenta el sueño, le dice, mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquí. No funciona, vos. Eso no funciona. Un montón de gente está vendiendo chain ahora. ¿Quién te dijo que te van a comprar chain a vos? Eso no funciona. ¿Por qué? Porque ya es una persona negativa, porque piensa negativo, hizo un patrón en su cerebro, entonces ahora es una persona negativa. No sé si me está entendiendo. No sé si se está viendo usted ahí. ¿Se está viendo? O tanto piensa en la enfermedad que usted se convirtió en una persona hipocondriaca. Hace poco andaba una noticia ahí de un virus que no sé cuánto. Los hipocondriacos ya habían comprado el kit, ya estaban encerrados, ya habían hecho su propia pandemia. ¿Por qué? Porque tanto piensa en algo, tanto la persona es. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay tanta enfermedad mental hoy en día? ¿Por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanto ataque de pánico? ¿Por qué hay tanto bipolaridades? ¿Por qué hay tantas enfermedades mentales? Bueno, todo empieza con un pensamiento. Y si tú le das poder a ese pensamiento se va a llamar pensamientos predeterminados. Ustedes, los que son tecnológicos, ya saben lo que es tener una aplicación, es tener algo predeterminado, es como tener una plantilla ya hecha. Entonces uno solo llega, utiliza la plantilla, o le da clic y ya se hace el trabajo que le han pedido. Hoy en día, con esa inteligencia artificial, ya está todo hecho, ya está todo predeterminado. Entonces nuestro cerebro se ha convertido en una maquinita de hacer pensamientos predeterminados. Y aquí hay algo importante, mis hermanos. El cerebro no distingue de lo que es verdad, de lo que es real, a de lo que es mentira. El cerebro solo distingue lo que lo alivia, el cerebro solo distingue lo que le da miedo, y el cerebro solo distingue lo que le produce enojo. Y más que todo, lo que el cerebro más que todo está condicionado es a saber qué lo alivia, qué le trae alivio. Por eso hoy en día hay tantas adicciones. ¿Por qué? Porque termina el día, tú terminas cansado, entonces tú agarras algo en lo que tú te relajas y tú dices, me voy a relajar. TikTok. Tú dices, me voy a relajar. ¿Por qué? Porque el cerebro solo recuerda aquello que lo alivió. Por eso hay muchas drogas hoy en día. Por eso la adicción a la pornografía hoy en día. Por eso la adicción a las relaciones promiscuas hoy en día. ¿Por qué? Porque el cerebro no sabe qué es bueno y qué es malo. El espíritu sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero el cerebro no lo sabe.
Y tu espíritu es el que tiene que educar al cerebro a decirle, esto es bueno, esto es malo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mayor pensamiento predeterminado, mayor la hormona, mayor cortisol. ¿Por qué? Porque lastimosamente, los pensamientos predeterminados no son pensamientos buenos. Y aquí es donde vamos a hacer pequeños ejercicios. El sol sale. Tengo que ir a trabajar. ¿Verdad que sí? Me dormí. Los niños, a cambiarlos rápido. Desde ahí usted ya, el estrés ya lo lleva disparado. Entonces, como usted ya anda con su estrés, quien anda el estrés es usted, ¿verdad? Pero como yo no me puedo quedar con este estrés sola, yo no me voy a envenenar yo sola. Yo le tengo que transmitir este veneno a alguien más. Entonces te conviertes en esa persona tóxica. Buenos días. ¿Y qué tienen de buenos? Me dormí. ¿Qué tienen de buenos? Hay que trabajar para comer. El esposo le dice, qué guapa amaneciste hoy. A ver a cuántas le dirás lo mismo. ¿Por qué? Porque el pensamiento predeterminado que tiene de negatividad, de es lo mismo todos los días, solo nacimos para trabajar y para trabajar y para trabajar, y estos niños que molestan, y todo es no ajusta el dinero, y todo es predeterminado a lo negativo, a lo negativo. Entonces, a mayor pensamiento negativo, mayor pensamientos predeterminados, mayor cortisol. Y ahí es donde se cumple Mateo 5, donde en Mateo 5 dice la palabra, no lo lea porque usted lo va a ir a leer a su casa, pero en Mateo 5 la palabra habla acerca cuando Jesús le dijo que comenzaron y que van a comer con las manos sucias, le dice. Oiga, bien que hipócritas, van a comer con las manos sucias. Y Jesús les exhorta y les dice, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra, le dice, sino lo que sale, porque sale del corazón. Y el pensamiento comienza aquí en la cabeza, pero para que se cumpla Proverbios 23:7 y que usted se convierta en ese pensamiento, el pensamiento tuvo que haber ido a parar a un lado. ¿A dónde paró ese pensamiento? En el corazón. Porque actuamos según creemos, actuamos según si estamos enojados, si estamos alegres. Como hoy el día amaneció lloviendo, hoy la tristeza predominó, la depresión predominó. Pero mañana va a ser calor, entonces mañana va a decir usted, hoy el día está como para estar en Roatán. Y usted va a poner pilas, porque usted va a decir, yo esas vacaciones yo me las merezco. Vea, jefe, que nos va a llevar a la playa, va, jefe. Sí, porque así como andamos, así como anda nuestra mente, así empezamos a actuar. Entonces a veces te conviertes en esa persona tóxica. A veces te conviertes en esa esposa tóxica. A veces te conviertes en ese esposo tóxico. A veces te conviertes en ese jefe tóxico. A veces te conviertes en esa amiga tóxica. ¿Por qué? Porque el problema lo andas tú y lo andas en tu mente. Quien no sabe controlar su mente eres tú, no lo tiene la otra persona. Y tú tienes el derecho de, si estás triste, sentir triste, pero tú no tienes el derecho de dañar a los otros porque estás triste. Tú no tienes el derecho de dañar a los otros porque estás enojado. Tú no tienes el derecho de que si tú estás intoxicado de cortisol, intoxicar a la otra persona. Ese no es tu derecho. Tu derecho es conocerte y decir, ando enojado, por favor, fíjese que ahorita déjeme muerdo un palo y después que le haya hecho la forma al palo, salgo. Pero enciérrese, tráguese su enojo y no le dañe la vida a la otra persona.
anda triste, ande con su tristeza, llore, inunde la almohada, que le apeste la almohada a mocos. Pero usted sale de ese cuarto como que nada ha pasado, con la frente en alto. Porque usted no tiene el derecho, su tristeza no le da derecho a intoxicar a la otra persona. Ahí pierdes. Ahí es donde tú tienes que venir y decir, tener la suficiente humildad y decir, ¿saben que necesito ayuda? Vi que un día ando alegre, otro ando triste, ¿será que soy bipolar? Ayúdenme. Feliz de la vida le podemos ayudar. Pero por eso es necesario conocernos. Por eso es necesario callar todo esto, callar la tecnología, callar los ruidos, callar todo, estar solo con tu mente y decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? A veces tienen una diferencia entre parejas y lo primero es, o nos matamos o nos matamos. ¿Qué es eso? Tú tienes el derecho a pensar diferente, pero no tienes el derecho a dañar porque piensas diferente. Ahí tú pierdes, desde ahí tú vas perdiendo. Pero, ¿qué dice la palabra acerca de estos pensamientos predeterminados? En 2 de Corintios 10, del 3 al 5, lo vamos a leer. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo aquí no está negando que vivimos en el mundo. Y mire, el mundo en el que vivía Pablo es muy diferente al mundo que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que Pablo no se tuvo que topar con una persona que si hoy se sentía carro, no decía buenos días, sino que decía brum, brum. Porque hoy en día así es. Si usted se siente carro, hay que respetarlo, que hay que decirle brum, brum. Porque se siente carro. ¿Verdad? Pablo no peleaba con eso. Pablo en ese entonces, Pablo estaba peleando con la religiosidad de los fariseos, de los saduceos y de todos esos feos que andaban allá atrás molestando. Pero hoy en día nosotros peleamos, es mi derecho. Y el pastor hablaba en la reunión que tuvimos, una reunión que tuvimos con los servidores, hablaba del pastor de cuando nuestro derecho lo ponemos sobre la voluntad de Dios. Qué delicado es eso, ¿verdad? Y después queremos que Dios venga y nos ayude. Entonces Dios te va a decir, pero es mi derecho ayudarte. ¿Verdad? Cuando ponemos, pero yo quiero descansar, no quiero orar, es mi derecho. Entonces después cuando necesites ayuda, como era tu derecho. Y Pablo no estaba hablando de eso. Pablo estaba hablando acerca de que yo entiendo, dice Pablo, que ustedes están en la carne. Yo entiendo que ustedes están en el mundo, pero no actúen de la manera que el mundo actúa. Pablo lo que estaba diciendo es no resuelvan sus problemas de la misma manera que el mundo resuelve sus problemas. Porque entonces, ¿cómo se va a diferenciar un creyente de aquel que no cree si actúan de la misma manera? ¿Cómo te vas a diferenciar tú de una persona que no tiene fe si tú tampoco vives por fe? Si tú tampoco actúas piadosamente, si tú también haces lo que el mundo hace. Eso es lo que Pablo estaba diciendo en este versículo. Aunque andamos según la carne, no resolvemos nuestros problemas en la carne. Porque yo le voy a decir qué es lo que sucede. Usted quiere resolver un problema en la carne, pero Satanás tiene más poder que su carne. Yo le decía ayer a las mujeres cuando estábamos en la planificación, qué triste es que Satanás, tu enemigo, te conozca mejor de lo que tú misma te puedes conocer. Es triste que Satanás te tiente con lo mismo
todos los días y todos los días caiga. Es como esas personas que manejan y caen en el hoyo, en el mismo hoyo todos los días. ¿Cómo va a terminar su carro? ¿Cómo va a terminar su vida? Entonces Pablo lo que está diciendo acá, no militamos, no, aunque andemos en la carne, no militamos, porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Dígame cómo usted le puede responder a Satanás ahorita. Sos más feo vos. Oiga bien. Mi papá es Dios. ¿Cómo le va a responder usted a Satanás? Si no son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí es donde es importante que usted entienda algo. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza no es algo en lo que usted es bueno. Por ejemplo, para mí es una fortaleza levantarme temprano. Para mí no lo es. Pero hay personas que tienen esa fortaleza de levantarse temprano, ¿verdad? Para mí es una fortaleza hacer ejercicio. Para mí no es. Pero ese es uno de los significados de fortalezas. Pero la fortaleza de la que está hablando Pablo acá, en el tiempo antiguo, se hacían unas especies de, eran como cárceles, pero también servían de murallas y eran altas. Bueno, aquí tenemos una, ¿verdad? La fortaleza en Omoa. Y usted sabe que ahí son altas y arriba estaba el vigía, que era el que se encargaba de vigilar si venía el enemigo, pero en las partes de abajo eran cárceles. Entonces Pablo lo que está diciendo acá es que está haciendo una referencia, como que los pensamientos predeterminados, como el video que yo les enseñé a ustedes, él está diciendo, esos pensamientos predeterminados en tu mente son esas fortalezas que te tienen cautivo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Esos pensamientos, esa mente, esa manera tuya de pensar que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y a veces se cree que levantarse en contra del conocimiento de Cristo es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero levantarse en contra del conocimiento de Cristo es vivir al opuesto de lo que la palabra de Dios dice. Eso es levantarse en contra del conocimiento de Cristo. Levantarse en contra del conocimiento de Cristo es que tú vayas a la presencia del Señor, le pidas una respuesta en cuanto a algo y tú hagas lo opuesto a lo que Dios te ha dicho. Eso es levantarse en contra del conocimiento de Cristo. Es, por ejemplo, cuando tú has venido y te dice, el Espíritu Santo te dice, pero tienes que ir a perdonar. Entonces tú dices, no, yo no voy a perdonar. Entonces tú estás cautivo en ese pensamiento, tal tú piensas, tal tú eres. ¿Y qué causa en el cuerpo de la persona físicamente la falta de perdón? Aquí está mi hermana Wendy, que tiene un don precioso de sanidad, que ella es la persona que yo uso cada vez que alguien necesita que alguien vaya a orar. Ella ya solo le falta levantar un muerto, pero la mujer de todo le ha contestado el Señor. Solo el muerto le falta nada más. Pero aquí está mi hermana. Le dije, hermana Wendy, vaya, le doy la bendición, oré, le di la cobertura, vaya, ore por una persona, la persona está así, es familiar de alguien, está en el hospital, y y nuestro criterio siempre es, yo sé que Dios lo puede hacer, yo sé que Dios lo puede levantar de la cama, pero a mí me interesa la salvación de su alma. Y usted va a ir y va a orar primero salvación. No puede haber milagros si primero la persona de Jesús no se manifiesta en la vida de esa persona. Y dice la hermana Wendy, me cuenta y me dice, pastora, yo comencé a orarme, o sea, que esa señora la tenían, me dice, que solo de desconectarla, a desconectarla iban ya la señora, porque ya no tenía vida. Y cuando la hermana comienza a orar, dice que ella siente algo en el espíritu. Y es que la hermana Wendy es así, le dice, yo no sé si usted me escucha o no me escucha, le dice, pero aunque sea mueva las pestañas si me está escuchando, le dice. Usted necesita perdonar, le dice. ¿Quiere perdonar? Escuchen esto, de estar postrada, conectada
a punto de que solo los familiares dijeran, desconéctela ya, la señora le dice, sí tengo que perdonar. Y estaba muerta, prácticamente. Sí tengo que perdonarle. Pues ahí los que conocen a Wendy saben, ¿va? La hizo hasta que vomitara la señora. Ahí está la señora viva. Ahí está bien. ¿Cuál era la fortaleza que había en la mente de esta señora que había llegado al corazón? Falta de perdón. Falta de perdón. Yo conozco de personas que los médicos le han dicho, su diabetes es porque usted no ha perdonado a alguien. Yo he escuchado médicos decir eso. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza. Hiciste de tu pensamiento una fortaleza y eres prisionero de tu mismo pensamiento. Y ahí es donde todo lo que se levanta, todo argumento, todo altivez, argumento es todo aquello que le dice a Dios que Dios no lo va a poder hacer. Por ejemplo, ¿cuántas veces, cuántas personas están acá, pero todavía siguen leyendo el horóscopo? Sí, usted se ríe, pero es cierto. Personas que los martes están acá y el jueves le están leyendo las cartas. Sos prisionero de tu propio pensamiento. Entonces son esas fortalezas, todo eso es la altivez, todo eso es argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y tú tienes que esta noche venir y identificar esas fortalezas que hay dentro de tu mente. Muchas de las fortalezas que hay en tu mente son el rechazo. Y te conviertes y actúas como una persona rechazada. Y una de las manifestaciones del rechazo muchas veces es que sos una persona soberbia, sos altanera, porque como no quieres que te rechacen, entonces levantás te tenés que ver mejor, te tenés que sentir superior, y al final es que tal vez tenías rechazo. Y tan sencillo como decir, la verdad que yo sufro con rechazo, esa es la fortaleza que hay en mi mente. Y por esa fortaleza que hay en mi mente me he convertido en esta persona soberbia, altanera, altiva que soy. Posiblemente hay amargura y te has convertido en una persona amargada. Yo les decía a mis hijos, porque mis hijos, ayer les contaba a las mujeres, mis hijos no tienen fin. O sea, para ellos el día no tiene 24 horas. Ellos no tienen fin. Ellos a veces terminamos aquel culto, a veces cuando hay administración que teníamos a las 11 enojados porque vamos para la casa. Y hoy con un ojo abierto, otro cerrado. Porque ellos no tienen fin. Entonces cuando se les acabó la fiesta se enojan. Se enojan y se ponen mal encarados. Entonces yo les digo, los agarro y les digo, ¿qué les pasa? Y ya comienzo yo con el discurso. Y yo les digo, ¿sabe cuál es la raíz de la amargura? Ser mal agradecido. El amargado siempre está viendo lo que no tiene y no da gracias a Dios por lo que sí tiene. Y por eso es una persona amargada. Una persona que intoxica. ¿Quién quiere estar con un amargado? Aquella cara de puño, le dice a mi esposo así. ¿Quién quiere estar con una persona así? Tan sencillo como ir a esa fortaleza de tu mente y decir, es cierto, soy mal agradecido, soy mal agradecida. Realmente siempre quiero tener lo que no puedo tener y no veo lo que sí tengo. Tal vez tienes baja autoestima y tal vez por tu baja autoestima actúas haciéndote la víctima por todo. Ahí está, hay personas que llegan, me da un abrazo. ¿Te pasa algo? Le digo yo. ¿Te pegaron? No, parece recta. Frente en alto. ¿Qué es esto? ¿De quién es víctima usted? Dígame, ¿de quién es víctima? De nadie. Entonces, con la frente en alto, con orgullo, con dignidad. ¿Qué es eso? ¿Pero por qué? Porque es baja autoestima. Entonces, como tiene baja autoestima, no sabe si le van a dar o no le van a dar el abrazo. Entonces, haciendo. Dice mi esposo, tienen un letrero de ¿cómo es que dice?
No, ay, se me fue. Pero se pueden imaginar los dichos de mi esposo ustedes, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no identificas esa raíz en tus pensamientos, esa fortaleza en tu mente. Esa fortaleza te tiene atado y de esa manera tú tienes que ir y decir, no, realmente voy a auditar mi mente. Hoy en día no queremos aburrirnos. ¿Les ha pasado? No queremos aburrirnos. Somos adictos a la actividad tras actividad, tras actividad, tras actividad. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque no quiere estar solo con usted mismo. No quiere estar solo con usted mismo. No quiere escuchar sus pensamientos. No quiere escuchar su mente. No se quiere apagar. A mí me encanta TikTok, hasta mi esposo me usa de ahí para andar de TikTok. Todo el mundo ya me conoce cómo duermo. Pero honestamente, TikTok es una herramienta que para aquellos que no tienen el control de esa herramienta, puede ser tu perdición también. Porque eso es esa vía de escape, lo que les decía, el cerebro no distingue de lo que es verdad, de lo que es mentira. El cerebro solo dice, esto me alivia, esto voy a utilizar. Tal vez Aarón me ayuda con el piano. Pero en este mismo versículo, en el 5, dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y llevando cautivo, o sea, que usted se sale de la prisión y usted agarra el pensamiento y usted derriba ese pensamiento, usted lleva preso ese pensamiento, usted le dice a ese pensamiento, no más. No vas a seguir manteniéndome atado. Usted agarra ese pensamiento, pero ¿cómo usted le va a poder hacer frente al pensamiento? Una mentira solo se puede derribar con una verdad. Y ahí es donde radica el problema de todos los cristianos, de todos los creyentes que no tienen una vida comprometida con Dios, que no les gusta ir a meditar a la palabra de Dios, no les gusta leer la palabra de Dios, quieren que otras personas les solucionen los problemas, quiere que su líder les solucione su problema, que su líder le diga así te va a suceder. Se ha convertido adicto a la profecía. Y cuando Dios calla, Dios va a callar porque va a necesitar de que tú, toda la profecía que Él ya te ha dado, empieces a trabajarla para que se empiece a manifestar en tu vida. Pero ¿qué sucede cuando la voz de Dios se calla? Ay, te desanimas. La iglesia ya no es la misma, el líder ya no es el mismo, el pastor ya no se prepara, la pastora ya no se prepara, y comenzás a tirarle tu problema a todas las personas porque no quieres ir a esa fortaleza y decir, sí, yo tengo la culpa. Sí, yo dejé que un pensamiento llegara al corazón. Y es que eso es lo que sucede. Satanás sabe cuando usted sabe y sabe cuando usted no sabe también. Satanás no puede ver que está dentro de su mente, pero Satanás dice, bingo, ya creyó lo que le dije, bingo, ya se comió, ya agarró el anzuelo que le tiró, cuando comienza a ver cómo usted está actuando. Y por eso esta noche el mensaje se llama auditando. Que tú puedas ir a tu mente, que tú le hagas una auditoría a tu mente, que tú puedas ver qué pensamientos están ahí y ser aún más invasivo, cómo estoy actuando. ¿Realmente soy esa persona tóxica? ¿Realmente soy esa persona que intoxica el ambiente por cómo me comporto? ¿Realmente soy esa persona tóxica porque esa fortaleza no la he podido derribar? Me tiene cautivo, entonces mi cortisol se lo tengo que transmitir a las demás personas. ¿Realmente soy esa persona tóxica? ¿O soy esa persona vitamina para las otras personas? ¿Soy esa persona con la que otras personas quieren estar? ¿Soy esa persona en la que otras personas dicen,
qué paz me da con solo ver a esa persona. Qué paz me da con solo hablar con esa persona. ¿Qué está sucediendo adentro de tu mente? Lo que está sucediendo adentro de tu mente se refleja en cómo tú actúas todos los días, todos los días, todos los días. Y la mejor forma en cómo yo les puedo explicar a ustedes de cómo el enemigo juega con usted y usted no hace nada es en una pelea de boxeo. Cuando están en la pelea de boxeo, yo no sé si usted ha visto, yo no sabía, a mí mi esposo me lo explicó, yo no le entendía, pero una vez estábamos viendo una pelea de boxeo y él me explicó del coach que anda una toalla en la mano. Yo decía, ¿por qué anda la toalla en la mano? Decía, yo me acuerdo que yo le pregunté a mi esposo y mi esposo me explicó, ¿ha escuchado usted la frase, tiró la toalla? Y estábamos viendo una pelea de boxeo, me acuerdo. Y era Creed, estábamos viendo la película de Creed. Y cuando lo tenían a él en un rincón y Sylvester Stallone tira la toalla y se enoja el muchacho porque tiró la toalla y le dice, no tuviste que haber tirado la toalla. Entonces ahí se pelean ellos y todo, y él estaba enojado porque él dijo a Sylvester que el coach no había creído en él, pero realmente el coach lo hizo porque se recordó de que al papá lo habían matado de esa forma, que era su mejor amigo. ¿Qué le quiero decir con esto? A veces Satanás es el que nos está pegando y nosotros somos los que estamos en el rincón y Dios tiene la toalla en la mano. Yo no me imagino a Dios tirando la toalla conmigo. Yo no me imagino a Dios diciendo, ya te di las armas para poder pelear, ya te enseñé la palabra, ya te di Salmo 139 donde te digo que hay un libro que tiene tu nombre, ya te di cada promesa, ya te di la espada del Espíritu que es mi palabra, ya te dije cómo vencer. Y insistís en seguir en ese rincón donde Satanás te está dando, te está dando, te está dando. Prefiero tirar la toalla y dejarte solo. Es lo que Jesús sintió en la cruz cuando le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando vino todo el peso del pecado de la humanidad sobre Jesús. ¿Cuántos tuvieron esa persona especial que tal vez por alguna mala gestión tuya se te apartó? ¿Y cómo te dolió eso? Pero esa persona especial que sea Dios. Yo no quiero que Dios tire la toalla conmigo solo por el orgullo mío de no ir a mi fortaleza mental y buscar qué está dentro de mi mente que no está bien, que me está haciendo actuar de la manera que estoy actuando. Es necesario el silencio, es necesario que apaguemos todo el ruido que está alrededor de nosotros. Es necesario que volvamos a la humildad. Es necesario que nos arrodillemos delante de la presencia del Señor. Es necesario que Salmos 16:7 se convierta en nuestra rema por un buen tiempo o toda nuestra vida. Bendeciré a Jehová que me aconseja, que aún en las noches me revela mi conciencia. Que esté en tu conciencia, que esté en tu mente. Tal es el pensamiento del hombre, tal el hombre es. Tal forma tú piensas, de esa manera tú actúas. Eres esa persona que perfuma los ambientes cuando entras, o eres esa persona que intoxica los ambientes cuando tú llegas con tu actitud, con tu manera de cómo te desenvuelves, con tu manera de hablar. Hay personas que hasta con el hola uno ya se siente como que tiene las balas en la espalda, porque solo hablando de crímenes, de matanza, de esto, del otro, solo hablando de problemas. Tal es el pensamiento, tal tú eres. Pero esta noche yo te animo a que tú te pongas en pie, que tú seas genuino delante del Señor. Posiblemente estás estancado, posiblemente dejaste entrar un pensamiento a tu mente, posiblemente el enemigo te puso una semilla
tú caíste y estás amargado, estás frustrado, necesitas hacer nuevas conexiones en tu cabeza, en tu cerebro. Y esas conexiones tienen que ser con la palabra de Dios. Tienes que hacer nuevas conexiones. Y así cuando el enemigo venga, tú vas a empezar a decirle: calla y enmudece, calla y enmudece. Y tú le vas a empezar a decir: escrito está. Y cada vez que el enemigo venga con una mentira, cada vez que el enemigo venga con un pensamiento, tú te puedas parar y hacer esas nuevas conexiones en tu cerebro que se van a convertir en una verdad, van a bajar a tu corazón y tú lo vas a creer y tú vas a decir: escrito está, escrito está, escrito está. Y tú vas a poder decir todo lo que el Padre ha escrito para ti. Tú vas a poder decir cada